Debido a que Koharu se siente insegura de lo que siente en su relación con Akira, comienza a ser más intensa para que él se enamore más y más de ella. Llena su habitación con fotos de su amado, se levanta súper temprano para ir al instituto junto a él y no tiene miedo de besarse apasionadamente en lugares públicos. Sin embargo, esto molesta demasiado a Mika, chica que fue el primer amor de Akira y también le dio su primer beso. Esta chica termina siendo abordada por Koharu. Lastimosamente en su encuentro las cosas escalaron demasiado mal y Koharu besa forzadamente a esta chica. Esto con la teoría de recuperar el primer beso de Akira, ya que ella quiere que su novio sea completamente suyo. Vamos a continuar con este segundo y último video para terminar de resumir el manga de Koharu no Ibi. Si estás perdido y no sabes cómo fue que llegamos a este punto, aquí arriba en la esquina derecha te estaré dejando la primera parte de este resumen. Agradezco mucho el apoyo que hemos recibido de ustedes en la primera parte. Ahora sin más dilatación, espero que lo disfruten. Akira y los demás justo ven cómo Koharu prácticamente abusa de la pobre Mika, cosa que los deja congelados al ver esa escena. Sin embargo, reaccionan y van al rescate de esta chica. Ahí Koharu esperaba que Akira la felicitara, pero al contrario de eso, Akira le da una fuerte bofetada y termina diciéndole que no vuelva a mostrarse delante de él. Esto por supuesto afecta mucho a Koharu, pero decide no hacer enojar más a su amado y solamente lo observa desde la distancia. Sin embargo, su aspecto se ha descuidado y su mirada parece muerta, como si hubiera perdido todo en esta vida. A eso le sumamos de que sufre porque ella no es consciente de qué fue lo que hizo mal. Akira tampoco le está pasando para nada bien. Este no sabe qué hacer y hasta llega a discutir con sus amigos más cercanos. Afortunadamente Mika lo calma y parece estar dispuesta a hablar con Koharu con tal de que Akira no esté con el corazón roto. Koharu y Mika se reúnen para intentar hablar. Sin embargo, la extraña personalidad de Koharu hace que Mika solamente lo vea como alguien que debe alejarse de ellos, al punto de que por poco y golpea a la demacrada Koharu. Pero al final Koharu no se rinde y llegan a un acuerdo con tal de que la persona que a ambas les gusta no siga sufriendo. Para demostrarle a Akira que todo está bien, ambas llegan a su casa en donde se alivia de ver que ellas se llevan relativamente bien. Ahí Akira perdona a Koharu y vuelven con su relación. Ahí nos damos cuenta de que ahora Koharu piensa mudarse a la casa que está enfrente de donde vive su novio. Sí, oportunamente justo hace poco esa casa fue deshabitada y ahora la están arrendando a un buen precio. Demasiado oportuno. Solo espero que esta chica no haya hecho algo raro. Ahora que ellos son vecinos, las cosas comienzan a escalar un poco, al punto de que Akira ve como su novia está con poca ropa. Ella va y se presenta con su madre. No le importa saltar por la ventana solamente para acompañarlo a salir en donde sea que vaya su amado, y ella lo llega a vigilar todo el tiempo que puede, ya sea durante el día o la noche cuando este chico se va a dormir. Ella quiere saber todos los hábitos que tiene su amado, como si fuera una especie de acosadora. Bueno, ciertamente lo es. El empeño que pone Koharu con su amor es bastante grande, y eso lo demuestra más en el cumpleaños de Akira. Ella se ha tomado bastante tiempo para preparar su regalo, al punto de dejar de verse durante una semana entera. Pero el día del cumpleaños de este chico, él junto a Mika visitan la casa de Koharu porque no han sabido nada sobre ella. Ahí se encuentran a una Koharu bastante cansada, ya que ha tejido una gran bufanda que cubre todo el pasillo. Este es el regalo en el que ella ha estado trabajando para dárselo a Akira, y parece que este representa el amor que siente por él. Y como su amor es tan grande y casi infinito, nunca ha podido terminar de coser esa bufanda. Pero al final, como siempre, Akira la hace entrar en razón y termina siendo una bufanda un poco más normal. De hecho, cuando la usan parecen una linda pareja, ¿o acaso no creen eso? Sus días avanzan relativamente bien. De hecho, Akira planea y tiene su primer cita oficial con Koharu. Ahí van a ver una película, pero Koharu prefiere ver a su novio que a la película. Luego van a un restaurante, y aunque es demasiada comida para esta chica tan pequeña, ella termina pidiendo lo mismo que Akira y se obliga a comerse todo eso. Sin embargo, esto preocupa a Akira, ya que ella no parece tener deseos individuales. Toda su vida gira en torno a su amado, así que todo lo que ella quiere es lo que su novio quiere en realidad, al punto de que si Akira le pidiera que ella muriera, ella lo haría sin dudarlo. Lo bueno es que al final este chico la convence para que ella tenga sus propios deseos. Y bueno, tuvo uno, pero estuvo relacionado con estar muchas horas con su novio. Bueno, supongo que ese deseo cuenta.
Tiempo después ellos parecen que van a pasar la noche de Navidad juntos. Mientras vuelven a casa en bicicleta luego de hacer las compras, Koharu le confiesa a Akira que se siente emocionada ya que siempre pasa estas fechas solas, ya que sus padres y su familia nunca están con ella. Akira decide ayudar a su novia con los preparativos para la fiesta. Y como era la primera vez que él visitaba la casa de su novia, hay una escena muy graciosa en donde él descubre que el cuarto de esta chica está llena de fotos de él. De hecho, ella aprovecha y le propone seriamente que él pase el resto de su vida en su habitación. Pero por supuesto, Akira se niega a esto. Al igual también vemos una linda escena en donde ellos parecen una pareja que viven juntos. Lo interesante es que luego Akira descubre que esa noche ninguno de sus amigos se presentará, así que ellos dos pasarán todo ese tiempo a solas. De hecho, casualmente, sin querer, llegan a hablar de que en el futuro les encantaría tener al menos unos 3 niños, si es posible. Mientras entran en calor, tienen un espacio más íntimo, dándose mucho amor de novios que se aman. Y como a los japoneses les prende que digan su nombre por primera vez, el bribón de Akira aprovecha para complacer a Koharu, susurrando su nombre al oído. Sí, para nosotros es normal que nos digan nuestro nombre, pero debo admitir que ellos lo hacen parecer como si fuera algo realmente emocionante de hacer. Aunque luego de eso, sin querer, quedan dormidos juntos en el sillón de la sala. De hecho, en la mañana Koharu aprovecha para llamarlo por su nombre y así sorprenderlo. Ellos son interrumpidos por sus amigos que llegan disfrazados con temática navideña y se aprovecha la ocasión para que se creara un malentendido muy gracioso, ya que ellos habían pasado la noche juntos. Luego de eso le dieron paso a la fiesta. El tiempo pasa y es hora de que Akira comience con sus estudios universitarios. Lastimosamente debe mudarse lejos a una gran ciudad, lo que significa que ahora estará lejos de Koharu. Eso por supuesto lo pone bastante triste. Sin embargo, Koharu, como era de esperarse, no se queda de brazos cruzados y de sorpresa se muda a vivir junto a Akira, permitiéndoles vivir siempre juntos. El tiempo pasa y vemos algo así como lo que parece ser una versión alternativa de Koharu. Y no solamente su apariencia, sino que también sus emociones son tan intensas como las de Koharu. Y ahora esta chica se ha enamorado perdidamente de un chico de su instituto. De hecho, Mika, que se había vuelto maestra, nos confirma que su madre y su hija son tal para cual. Este manga termina con Koharu corriendo a abrazar a Akira, como si ella aún fuera una niña. Y a pesar de que su esposo la regaña ya que no tiene esa edad, se justifica diciendo que lo hace porque lo ama demasiado. Y bueno, hasta aquí llegamos con este resumen. Sí que este fue un manga un poco raro, pero realmente espero les haya gustado. Si es así, ya sabes qué botones puedes presionar para expresarlo. Y bueno, si quieres conocer más chicas locas por amor como Koharu, aquí al lado derecho de tu pantalla te dejo un video con un TOD de estas chicas locas por amor.